Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? En una noche como la de hoy, este especial de Sucedió una noche colección no podía estar dedicado a otra cosa que al cine de terror. Vamos a hablar de Bela Lugosi, del Dr. Frankenstein. Y como el tiempo es poco, solo tenemos media hora, vamos a empezar ya mismo resumiendo la historia y las claves de este género, el cine de terror. ¿Qué es lo que nos fascina del cine de terror? Hace temblar los cuerpos de los hombres y rechinar los dientes de terror. ¿Por qué nos gusta tanto pasar miedo en el cine? A mí los únicos que me dan sustos de vez en cuando son los de mi banco. Bueno, esos no los elegimos. En cambio, aquí sí, y además pagamos. Cuando el público paga para ver una película como esta, ¿qué pide a cambio? ¿Estar muerto de miedo todo el rato? ¿Por qué por mucho que nos horrorice lo que estamos viendo no podemos apartar los ojos de la pantalla? ¡Qué asco! Es horroroso. Pues no mires. Quizá porque las películas de terror nos ayudan a liberarnos de todos aquellos miedos que hay ocultos en nuestro subconsciente. Las mujeres prefieren a los monstruos tradicionales. El puro terror las repele y también las atrae a la vez, porque en el subconsciente colectivo guardan la agonía del parto, la sangre. Porque convierten en imágenes lo pavoroso que se oculta en nuestras fantasías. Todo el mundo lleva un demonio dentro, ¿vale? Vive aquí, en nuestro interior. O porque el público siempre está dispuesto a vivir lo extraordinario y sufrir con lo insólito. Mi habitación se convirtió en una habitación distinta. Incluso vi a alguien que le faltaba la mitad del tronco. Por eso el terror es uno de los géneros más populares. ¿La primera película que viste en tu vida? La momia. Lo cierto es que pasar miedo y sentir emociones fuertes atrae desde siempre a los hombres. En la antigüedad, cuando el hombre vivía en las cavernas, salió un día un tipo y empezó a perseguirle un mamut. Se llevó un susto de muerte, pero escapó. Y cuando ya pasó todo, se sintió fenomenal. Sí, porque seguía vivo. Sí, pero sabía lo que había visto y lo sentía. Y para provocar esa catarsis, el cine se ha valido de las historias más fantásticas. Cosas que salen de sus guaridas y se comen a la gente, muertos que vuelven a la vida, gente que se convierte en plantas. Y de todo un ejército de extrañas criaturas. Bien, ¿a qué te dedicas? Soy vampiro. Eso no me lo habían dicho nunca. Vampiros, hombres lobo... Hay luna llena. Cuidado con la luna. Fantasmas y espíritus atormentados... Hay un fantasma en mi casa. La vi en el agua, a mi lado, en la bañera. Muertos vivientes... Malditos zombies. Me dan escalofríos. Científicos locos... Ustedes buscan a un tal Hyde. Yo soy el Dr. Jekyll. Y monstruos de lo más variado. ¡Atrás! 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 Incluso cosas y lugares que adquieren vida propia y maldad. Esa casa no debe ser habitada. No quiere que la habite nadie. Seres que han nacido, en definitiva, de nuestras más profundas pesadillas. ¡Que alguien me despierte, por favor! ¡Por favor! O de la más salvaje realidad. ¿Te gustan las películas de terror, eh? Sí, sobre todo las de criminales psicópatas. Incluso el terror puede nutrirse de lo que tenemos más cerca. ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar! El cine de terror tiene sus fuentes en las novelas del siglo XVIII y XIX como Drácula de Bram Stoker o Frankenstein de Mary Shelley. A veces pienso que he dado vida a un influjo nefasto, a una criatura capaz de actuar más allá de las páginas de un libro. También en los cuentos, leyendas y supersticiones. Dicen que los hijos bastardos de los sacerdotes se convierten en lobos cuando se hacen mayores. O en los mitos populares. Supongo que solo es una leyenda urbana. Con el cine mudo nacieron las primeras películas de terror. El Golem fue el primer monstruo del cine. El expresionismo alemán nos trajo a Nosferatu y al Dr. Caligari. Despierta, Césare. Yo, Caligari, tu amo,
Te lo ordeno. Y en Estados Unidos, Lon Chaney se convertía en la primera gran estrella del género, encarnando a todo tipo de monstruos, desde el jorobado de Notre Dame al fantasma de la ópera. Mira qué chiste corre ahora por nuestra escuela. No pises esa araña, que puede ser Lon Chaney. Con el sonido llegó el primer gran mito universal del terror. Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida. Bela Lugosi encarnó en varias películas a un príncipe de las tinieblas refinado y sensual. Elegancia y erotismo que se acentuarían años después con el que interpretó en otras cuantas Christopher Lee. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Drácula inauguró el ciclo de terror de la Universal durante los años 30, una de las épocas doradas del terror cinematográfico. Al conde vampiro le seguirían otros monstruos, como la criatura del Dr. Frankenstein. Miren, se mueve. Está vivo. Está vivo. Y otros como el hombre lobo, el hombre invisible o la momia. El ser al que nos enfrentamos no es de carne y hueso, de hecho, envidia la carne. Pero el terror de la Universal, con su toque poético y más dado a sugerir que a mostrar, llegó a su fin con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. El público encontró entonces motivos más reales para tener miedo. Sí, la bomba atómica es algo horrible. Pero son aún más horribles los efectos de la mutación atómica. La era atómica trajo consigo sus propios monstruos. ¿Godzilla? Sí, es un monstruo horrible, enorme. A finales de los años 50, una productora británica, la Hammer, fue la responsable de que los viejos mitos del terror volvieran a las andadas. Yo soy el barón Frankenstein. ¿Se acuerda de mi nombre? Con Christopher Lee y Peter Cushing como estrellas más señeras, las películas de la Hammer añadían una mayor carga erótica y dos nuevos elementos que el cine de la Universal no tenía: el color y la sangre. Jarabe de maíz. Podrías untar tostadas. ¿Eso es lo que usan siempre? No, en las películas en blanco y negro utilizaban chocolate. El cine de terror nunca ha necesitado de grandes presupuestos para cumplir su cometido y se ha movido bien en los terrenos de la serie B. Esto es serie B. Siempre ha sido de serie B. Y siempre será de serie B. B. En los años 60, el productor Roger Corman triunfó con sus adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe. Todo aquello que se ve es solo un sueño dentro de lo que soñé. Además, todas las filmografías han tenido sus especialistas del terror. Por favor, Darío Argento es el definitivo maestro del terror. Darío Argento en Italia o Paul Naschy en España. Valdemar, vas a conocer de mis labios tu trágico destino. El maestro Hitchcock también dejó su huella en el género de terror. Los pájaros vinieron de todas partes y se lanzaron sobre ella. Los pájaros, o la que es sin duda una de las grandes obras maestras del género. Quedan hoy. Psicosis, dentro de 10 minutos. Y si vas a decirme, es la del tipo que se hace pasar por su madre y va matando gente, ahorra saliva. Esta sí la he visto. En el cine de los 70, Satanás hace su aparición con fuerza. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. El precedente había sido unos años antes La semilla del diablo. ¡Salve Satán! ¡Salve, Satán! Satanás es su padre. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Y llegaría a sus cotas más altas de terror con El exorcista. Oiga, su hija Regan no dice que es un demonio, dice que es el demonio mismo. O con La profecía. Los 3 seises. El 6 es el signo del diablo. A finales de esa década, una película, La noche de Halloween, inaugura un nuevo tipo de terror que arrasará en los años siguientes. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. A Mike Myers le seguirán otros psicópatas indestructibles como Freddy Krueger. Está desfigurado. Lleva un sombrero muy raro y un jersey rojo y verde muy sucio. Y en lugar de uñas tiene cuchillos. O Jason de Viernes 13. Haz que se acuerden de mí, Jason. Haz que todos recuerden lo que es el terror. Con estas y otras películas, los adolescentes se convierten en los protagonistas más habituales del terror de aquellos años. Ha sido espantoso. Sus padres la encontraron colgada de un árbol con todas las tripas fuera. Dios mío. También en los 70 se había iniciado una corriente que todavía hoy perdura. Sally, he oído algo. ¡Para! Leatherface, con su sierra mecánica en La matanza de Texas, inauguró el reinado del gore y las películas de sangre e higadillos. ¡Qué horror! ¿De verdad hay gente que ve estas películas? Tú, por ejemplo.
En las últimas décadas, la literatura ha seguido alimentando al género con autores actuales. Sam me ha dicho que eres un fan de Stephen King. Soy el mayor fan de Stephen King del mundo. Se han creado nuevos clásicos como El sexto sentido. A mí me encantó, pero adiviné el final. Pues no mucha gente lo adivina, es asombroso. Nuevos personajes míticos. ¿Y de quién se trata? Del psiquiatra Aníbal Lecter. Aníbal el caníbal. Y argumentos más actuales. La llamada proviene de la memoria del móvil de la persona muerta. De una víctima a la siguiente. Ha habido corrientes como el cine de terror oriental con sus niños inquietantes. ¡Señora Sachi! ¡Ese niño! ¿Quién es ese niño que está arriba? Y sus imágenes perturbadoras. Un pozo, lo sabía. Un pozo. Sadako debe de estar aquí debajo. Incluso en España, donde el cine de terror siempre había sido considerado de segunda clase, se ha convertido a veces en rey de la taquilla con películas como Los Otros, El Orfanato o Rec. Pablo, ¿qué narices estaban haciendo esa mujer? ¡Se la estaban comiendo viva, Manu! Y es que nuestros miedos nunca se van a agotar. Siempre habrá temor a la muerte y a lo desconocido. Ahí fuera hay algo que nos está esperando. Y no es un hombre. Y por eso los espectadores seguiremos viendo películas de terror. La película no daba mucho miedo, pero el próximo estreno será estupendo. Porque sabemos que el último grito está aún por llegar. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Y con este tema de Jerry Goldsmith de la película Poltergeist vamos directos a nuestro siguiente reportaje dedicado a uno de los actores más clásicos del cine de terror, Bela Lugosi. Una noche cualquiera de la década de los 30 en Los Ángeles, un periodista acude a una cita para entrevistar a un actor. Oiga, señora, perdone. No, por favor, no se vaya. Mire, estoy buscando San Antonio Boulevard, el número 213. No lo encuentro, el 211 está ahí. ¿Va a ir al 213? La casa en la que por fin le reciben es una mansión que a la luz de la luna parece todavía más tétrica. Pase, por favor, pase. Sí. Pase. Acompáñeme, él espera. Va a tener el honor de recibirle en sus habitaciones privadas. En la habitación a la que le conducen no hay nadie, tampoco muebles, solo un ataúd en mitad de la estancia. El periodista espera un rato hasta que por fin la tapa del féretro se abre. No le importe que hagamos aquí la entrevista. No se apure. Usted siga con sus costumbres. Como les había ocurrido a muchos colegas antes que a él, el periodista no sabe si reír o llorar ante el espectáculo de aquel hombre que después de alcanzar la fama haciendo de vampiro, se creyó una criatura de la noche también en la vida real. Pero si está loco. Mira sus ojos. Este tipo se ha vuelto loco. A Bela Lugosi la fama le llegó casi a los 50 años. Antes había nacido en Hungría, cerca de la comarca transilvana donde habitaba el personaje que le haría famoso. Adoptó Lugosi como nombre artístico en honor a su pueblo natal, Lugos. Parece ser que en Budapest trabajó en el teatro. Después en Alemania hizo alguna película con Murnau y en 1921 llegó por fin a Estados Unidos, donde trabajó como secundario en numerosas películas mudas. Lugosi no era ni mucho menos un buen actor. Hablaba inglés con dificultad y con un acento terrible. Este es Bela Lugosi en Drácula con su voz original. I trust you have kept your coming here a secret. I followed your instructions implicitly. Excellent, Mr. Enfield. Excellent. La muerte inesperada de Lon Chaney, el actor más famoso del cine de terror de la época muda, hizo que le contrataran de urgencia para interpretar a Drácula, más que nada porque Bela ya había dado vida al conde en un montaje teatral anterior. Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. Le doy la bienvenida. Su porte aristocrático y su mirada inquietante, unidos al espantoso acento húngaro y a su extraña gesticulación, convirtieron su interpretación de Drácula en algo tan irreal que jugaba a favor del personaje. Para Drácula hace falta presencia. Está todo en los ojos, en la voz y en la mano. Presencia. Exacto. Drácula fue un gran éxito y convirtió a Bela Lugosi en una estrella.
En los años siguientes protagonizaría decenas de películas de terror que gozaron de una gran popularidad en los años 30. A veces vale más recibir un susto que un golpe. Títulos como La marca del vampiro, La isla de las almas perdidas o Satanás. Ciertos libros antiguos afirman que un gato negro es la encarnación del demonio. A su muerte, ese demonio se introduce en el ser viviente más cercano. Así el gato negro nunca muere. Esos mismos libros, si no me equivoco, dicen que el gato negro es inmortal. Tan inmortal como Satanás. Rodó también la primera película de zombies de la historia, La legión de los hombres sin alma. ¿Zombies? Sí, son mis siervos. En vida eran mis enemigos. Pero ¿y si recuperan su alma? Entonces me harán pedazos. Pero eso, amigo mío, nunca ocurrirá. Prácticamente toda su producción fueron películas de terror o fantasía, salvo alguna contada excepción como el papel que interpretó en Ninotchka. Allí daba vida al superior de Greta Garbo en la Unión Soviética. Buenos días, camarada. Buenos días, camarada comisario. He aquí mi informe de las materias a exportar en el próximo cuatrimestre. ¿Incluye los productos de las provincias del Lejano Oriente? En efecto. ¿Con qué has terminado toda la información? Sí. Es magnífico. ¿Trabajarías día y noche? ¿Cuándo duermes? Duermo muy poco. Pero en su carrera como rey del terror había una mácula. Después de hacer Drácula, los estudios me ofrecieron hacer Frankenstein, pero yo lo rechacé. El papel no era muy sexy, que digamos. Lugosi se equivocó no solo porque la película fue un éxito enorme, sino porque lanzó también la carrera del que acabaría siendo su gran rival en el género, Boris Karloff. Karloff no se merece ni oler mi mierda. Que se pudra en el infierno, es impresentable, lameculos. ¿Cree que hace falta talento para interpretar a Frankenstein? Es todo maquillaje y gruñidos. Él, que no quiso interpretar al monstruo, acabaría aceptando en sus años de decadencia ser el criado del doctor en 2 de las secuelas de Frankenstein. Doctor, ¿qué diablos ocurre contigo? Siempre entras a hurtadillas. Lugosi siempre se sintió celoso de Karloff, no solo por su éxito, sino por su habilidad para conseguir mejores papeles dentro del género. No obstante, trabajaron juntos en varias películas, como El poder invisible, El cuervo o El ladrón de cadáveres. Usted y yo podríamos trabajar juntos. ¿Quiere que yo también venda cadáveres a los médicos? ¿Los robaríamos? Nada de eso. Los cementerios están muy bien vigilados. Usted puede hacer lo que hacía Burke, el malvado. Ya sabe, los perros violentos, la pareja infernal, el malvado Burke y Hark, el criminal. ¿Qué hicieron? Mataron a 18 personas y vendieron los cadáveres al Dr. Knox por 10 libras los grandes y 8 los pequeños. Un buen negocio, Joseph. Lo de la identificación entre Lugosi y su personaje de vampiro comenzó como una estrategia publicitaria de la Universal, el estudio que produjo Drácula. Muy bien. Que tenga usted una estupenda mirada. Muchas gracias. ¿El siguiente? Soy yo. Oye, perdone, creo que usted se ha equivocado de fiesta. La de disfraces es en la mansión de al lado. Disfraz, no disfraz. Yo soy Bela Lugosi. ¿Sí? ¡La llama camarero, copas! Le aconsejaron acudir a todos los actos públicos con capa y maquillaje vampírico y mantener un cierto misterio en torno a su verdadera naturaleza. Huía de crucifijos y ajos, tan solo salía por las noches y cuando hablaba solía usar frases de su personaje. Pero ahora las criaturas de la noche me reclaman. Buenos días. Concedía entrevistas, como veíamos al principio, metido en un ataúd. Decoró el jardín de su casa con lápidas de muertos y durante un tiempo tuvo en su casa una servidumbre formada exclusivamente por orientales sordomudos. Tiene una casa muy interesante. Tiene un ambiente, ¿cómo diría? Realmente es difícil de describir. Tan difícil como describir la vida o la muerte. Todo ello en su cabeza fue borrando la frontera entre realidad y ficción. Se convirtió en un excéntrico y cuando llegó su decadencia, en un personaje incómodo del que todos huían. Lugosi está acabada. Los últimos años de su vida ya los contamos en La Crónica Negra, con su adicción a las drogas, la falta de ofertas del cine y la ayuda del director Ed Wood, que acabó convirtiéndose en su único amigo, tal y como vimos en la película de los hermanos Coen. ¿Qué haces, Bela? Me voy a suicidar. Dios mío, ¿qué ha pasado? He recibido una carta del gobierno. Quieren cancelarme el subsidio de paro. Es lo único que tengo. Sin eso no puedo pagar el alquiler. ¿No tienes nada ahorrado? Eddie, estoy acabado. No tengo motivos para vivir.
Bela Lugosi murió el 16 de agosto de 1956. Él fue el mejor ejemplo de actor condicionado por su personaje. Pidió que le enterraran vestido con su capa, y el tópico de que el actor no muere porque siempre quedan sus películas fue en el caso de Drácula Lugosi más verdad que nunca. Morir. Estar realmente muerto. Eso debe ser glorioso. Pero con de Drácula. Hay cosas peores que esperan al hombre que la muerte. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Suena la música de Carrie, el clásico de terror de Brian De Palma de los años 70. Más antigua y más clásica aún es la película de la que os vamos a hablar ahora, una de las piezas fundamentales del cine de terror, El Dr. Frankenstein, dirigida en 1931 por James Whale. Miren, se mueve. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! El secreto de la vida, el gran enigma que intrigó al hombre a lo largo de toda su existencia. Ese era el tema de la novela de Mary Shelley. Un doctor visionario, un monstruo creado con partes de cadáveres humanos. La historia tenía todos los ingredientes para hacer una buena película de terror. ¿De verdad cree que puede dar vida a los muertos? Ese cuerpo no está muerto. Yo lo he creado. Lo he fabricado con mis propias manos de cadáveres que he sacado de tumbas, de horcas y de todas partes. En la película Dioses y monstruos, un periodista entrevistaba a James Whale, el director del Dr. Frankenstein. ¿Podría contarme todo lo que recuerde de cuando hizo Frankenstein? Whale explicaba algunas cosas, pero lo que no contaba era que en un principio la película se pensó como un vehículo para el lucimiento de Bela Lugosi, que por entonces era la gran estrella del cine de terror gracias a Drácula. Lugosi rodó 2 bobinas de prueba, pero al final rehusó el papel, alegando que el maquillaje iba a hacerle irreconocible para sus fans. Boris Karloff, ¿cómo se le ocurrió darle el papel del monstruo? Antes de eso nunca había protagonizado ninguna película. Boris Karloff era un oscuro actor secundario, corpulento y de rostro inquietante que en las malas rachas trabajaba de camionero. En realidad era inglés, pero había tomado prestado de unos antepasados rusos su apellido artístico. Whale se lo encontró por casualidad en el comedor del estudio y al ver su aspecto tétrico le propuso hacer una prueba. Cuando Karloff preguntó para qué, James Whale le contestó secamente: ¡para interpretar a un monstruo de todos los demonios! La prueba fue buena. Al director le fascinó el rostro demacrado de Karloff y en especial su penetrante mirada. Pero era obvio que el departamento de maquillaje tenía que trabajar mucho. ¿A quién se le ocurrió la idea del maquillaje del monstruo? Oh, básicamente a mí. Yo hice los bocetos, la enorme frente, la cabeza plana para extraer el cerebro y cambiarlo por otro, como si fuera carne enlatada. Sí, James Whale hizo los bocetos, también ideó la forma de gruñir y de andar de la criatura, pero fue el maquillador Jack Pierce el auténtico creador de la imagen del monstruo que hoy todos conocemos. Ese monstruo, ¿cómo pudo trabajar con él? No seas tonta, Hannah. Era un actor muy correcto y el tipo más aburrido que puedas imaginar. Conociendo las tribulaciones que pasó Boris Karloff, más bien habría que decir que fue James Whale quien le aburrió a él. El rodaje empezaba todos los días a las 9 y como se necesitaban 5 horas para aplicarle el maquillaje, Karloff debía llegar a las 4 de la mañana al estudio. Además tenía que llevar piezas de acero por todo el cuerpo que reducían su movilidad y vestir un traje con doble relleno y alzas en los zapatos. Como era verano, el actor acababa empapado en sudor y tenía que cambiarse más o menos cada hora. Vaya experimentos tan raros que se hacen hoy en día. Por si fuera poco, el productor Carl Laemmle le prohibió abandonar el plató durante todo el día, rodara o no, después de que una secretaria suya sufriera un ataque de pánico al encontrárselo un día paseando. Esa criatura debería estar bajo vigilancia. Es un ser peligroso. Hay muchas escenas famosas en la película. El encuentro con la niña, la secuencia del molino, pero posiblemente la más famosa y terrorífica de todas es aquella en la que el monstruo recibe la vida. Si se desencadena la tormenta como espero, ya tendrás tiempo de asustarte antes de que acabe la noche. Vamos, conecta los electrodos. James Whale definía esta secuencia como la escena clave de la película. Considero que la creación del monstruo es el momento culminante de la película, porque si el público no cree que la criatura ha sido realmente fabricada, no les importará nada de lo que haga después. El doctor gira los mandos y hace que la máquina diabólica se remonte hacia el tejado en medio de la tormenta.
Cuando comprueba que la criatura vive, el doctor entra en un estado de febril excitación calculado para arrastrar consigo tanto a los lugareños del molino como a los espectadores que ocupan sus butacas en el cine. La secuencia era una obra maestra de la puesta en escena. Los ruidos y fogonazos de las máquinas, los rostros de los personajes que lo dicen todo y el éxtasis final del doctor gritando ¡Vive! ¡Vive! La escena se completaba con otra posterior en la que la criatura, cuyo rostro no habíamos visto hasta entonces, hacía su presentación. Recuerde que solo tiene unos días de vida. Hasta ahora ha estado en la más completa oscuridad. Ya verá cuando lo traiga a la luz. Ahí viene. Apaguemos la luz. El monstruo aparecía de espaldas girando lentamente hacia la cámara para que pudiéramos ver con detalle su aspecto pavoroso. En los primeros momentos el ser parece desconcertado, aún no tiene motivos para mostrarse violento, hasta que el ayudante del doctor se dedica a molestarle con una antorcha. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Basta ya! Vas a traer a toda la región. ¡Fuera! Tiene la fuerza de 10 hombres. ¡Fuego! ¡Fuego! El fuego asusta al monstruo y este reacciona con violencia. ¡Es Fritz! Vamos, doctor, rápido, rápido. A partir de ahí, la criatura se vuelve incontrolable y reacciona contra su creador. En una de las escenas finales, el doctor se enfrentaba cuerpo a cuerpo con el monstruo. Colin Clive, el actor que lo interpretaba, tuvo muchos problemas para rodar esta escena. Colin, ven, empezamos. Hoy no me encuentro muy bien, Jimmy. Creo que tengo algo de gripe. Relájate, querido muchacho. Puedes hacer esta escena hasta dormido. ¿Lo intentamos? Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2:15, toma 1. Acción. La escena no salió a la primera, ni a la segunda, ni tampoco a la tercera. Debido a la perfecta actuación de Boris Karloff y a lo mucho que Clive se identificaba con su personaje, cada vez que el monstruo se acercaba a él se quedaba paralizado de miedo y no podía actuar. La solución se le ocurrió al propio Karloff. Acuérdate, cuando me dirija hacia ti, mírame todo el rato al dedo meñique. Lo estaré moviendo todo el tiempo y así sabrás que es Boris el que está debajo de todo este maquillaje. ¡Atrás! 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 ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Escuchad! ¡Es Frankenstein! ¡Por allí! El truco funcionó y la escena pudo rodarse. Antes del estreno oficial se hizo un preestreno en una pequeña ciudad de California. La película hoy en día no asusta a nadie, pero en 1931 aquello resultaba tremendo. ¡Yo me voy! ¡Te espero fuera! Pero qué caguica eres. La gente gritaba, se levantaba, salía de la sala. Carl Laemmle, el productor, se alarmó mucho. A este paso no va a quedar nadie en la sala. A lo mejor es que nos hemos pasado. Laemmle estaba convencido de que la película estaba destinada al fracaso. De esto no puede salir nada bueno. Ha creado un monstruo y le destruirá. Paciencia, paciencia. Yo creo en el monstruo, como usted lo llama. Afortunadamente, James Whale mantuvo la calma. Hizo algunos cortes, como por ejemplo el plano en el que la niña era arrojada al agua, sustituyéndolo por una elipsis en la que el público debía imaginar lo que había pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? María se ha ahogado. Pobre hombre. ¿Pero por qué me la traes a mí? Ha sido asesinada. ¿Quién ha sido? También añadió un epílogo para buscar un final feliz. En la primera copia el doctor moría tras su enfrentamiento con el monstruo en el molino, mientras que en la copia final se le veía reponiéndose de las heridas y recién casado con su prometida. Lo he dicho antes y lo repito, que brindo por un hijo para la casa Frankenstein. Sí, señor. Que así sea, señor. El Dr. Frankenstein se estrenó en diciembre de 1931 y tuvo un gran éxito, convirtiéndose casi al instante en un clásico. Es uno de los grandes símbolos del siglo XX, más importante que la Mona Lisa. Ah, no diga tonterías, solo era maquillaje relleno y un actor grande, nada que ver con Mona Lisa. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues nos vamos y lo hacemos con otro clásico, la música de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Feliz noche de Halloween y hasta la próxima.